Saluda el predicador Selvin Cruz. Yo soy unitario bíblico y esta noche pues nos hemos dado una cita con el señor Juan José y esta noche vamos a debatir, y el tema que vamos a debatir esta noche ¿es Jesús divino? Ese es el debate de esta noche. ¿Es Jesús divino? Entonces vamos a comenzar con la presentación del señor Juan José. Adelante, Juan José, tienes alrededor de un minuto para que te puedas presentar. Muy buenas tardes, hermanos. Os saludo con la paz del Señor. Va a ser un debate muy interesante en la cual nosotros como trinitarios vamos evidentemente a demostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que este debate va a ser obviamente con mucho respeto y más que todo quiero que sea un debate de edificación para todos vosotros. Así que en nada ya comenzamos. Muchas bendiciones y gracias por compartir y darle a la pantallita tap tap. Bendiciones. Muy bien, entonces les voy a hablar un poquito del formato de debate. El formato de debate para esta noche es, el señor Juan José va a presentar 10 minutos de tesis. 10 minutos de tesis. Si se pasara, no hay problema, 2 minutos o más. Si yo me paso, pues no hay problema, porque nunca medimos las palabras. Y luego 5 minutos de refutación para cada uno. Después de esto van a venir tres preguntas intercaladas. Tres preguntas intercaladas de los dos lados. Y luego, de las tres preguntas, si requiere un sí la pregunta, se contesta el sí o el no, y después se contesta. Y luego 2 minutos, 2 minutos para responder, 2 minutos para refutar. Y de último, vamos a ir a los 5 minutos, que le llamamos los minutos de terror, los penales, ¿verdad? Y entonces, 5 minutos de careo, donde él controla las preguntas. Y de ahí 5 minutos yo de careo, donde yo controlo las preguntas. Y al final 2 minutos cada uno para hacer una conclusión de lo que fue el debate. Así que para todos, feliz noche para cada uno. Yo voy a ponerle el tiempo al señor Juan José. Él tiene las 10 de la noche ahí en España. Yo tengo las 5 de la tarde aquí en la hora en Virginia. Así que, señor Juan José, cuando usted esté listo, yo voy a cerrar mi micrófono y cuando usted arranque, yo le empiezo a poner su tiempo. Le voy a avisar cuando le queden 2 minutos. De los 10, cuando le queden 2. Y cuando lleguen los 10, le voy a hacer así una seña, tiempo, y si usted quiere, le queda todavía un minuto y algo de información, vamos a hacer, vamos a tener un poquito de paciencia con eso, ¿ok? Así que adelante. Muy bien, arrancamos este debate. Más que todo, como dije al principio, vamos a hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo me voy a ir directamente a la Escritura. No voy a dar mi opinión personal, no voy a hacer ninguna interpretación. Y nada, comenzamos ya. Jesús es llamado explícitamente Dios. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, el verbo era Dios. Juan 1:14, sabemos que ese verbo se hizo carne, entonces nosotros podemos concluir directamente que Jesucristo es Dios, el cual se hizo carne. En Juan 20:28, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿vale? Evidentemente esto no es una exclamación de un susto que Tomás se dio, no, señores. Jesús directamente, Tomás reconoce a Jesucristo como su Señor y su Dios. Y Jesús evidentemente no le corrige a Tomás, sino más bien acepta la adoración. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En Tito capítulo 2, versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Evidentemente son textos muy explícitos en la cual los autores están directamente identificando a Jesús como Dios. Muy bien, ahora vamos a ver si Jesús, evidentemente, posee atributos exclusivos de Dios. Vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, hablamos de eternidad.
Juan capítulo 8, versículo 58, nuestro Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, sino usa el nombre divino directamente del Éxodo 3:14. Muy bien, ahora vamos a ver si Jesús es creador. ¿Qué dicen las Escrituras? Claramente en Juan capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas. No olvidemos que el contexto es el verbo, ese verbo que es Dios y ese verbo que se hizo carne, y el autor Juan dice que ese verbo hizo todas las cosas. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 16, todo fue creado. Dice que todo fue creado por medio de Él. Entonces, si todo fue creado por Él, evidentemente Jesús no es creado. Obvio que no vendría de la simiente de José. Muy bien, ahora vamos a ver la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de esto? En Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, donde dos o tres estamos reunidos, dice que está el Señor Jesucristo. ¿Vale? Esto evidentemente habla de su omnipresencia y obviamente es un atributo exclusivo de Dios. Ahora, vamos a ver la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 2, versículo 25 dice que nuestro Señor Jesucristo sabía, conocía los pensamientos y las intenciones de los hombres. Evidentemente esto es un dato muy devastador para el unitario bíblico, ya que evidentemente aquí las mismas escrituras están diciendo que Dios es omnisciente y es una característica solamente de Dios. Luego, Jesús hace obras que solo Dios puede hacer. Esto también es muy bueno. Primeramente vamos a hablar de perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 7, evidentemente, los judíos se entendieron bien y dijeron los judíos, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces vemos claramente que Jesús perdona pecados y también Jesús da vida. Y esto es evidentemente una cuestión que solo Dios lo puede hacer. En Juan capítulo 5, versículo 21 dice, el Hijo, hablando de Jesús, da vida a los que quiere. Y también vamos a ver juzgar al mundo. Juan capítulo 5, versículo 22 dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, evidentemente, es del Hijo. Muy bien. Ahora vamos a otro argumento. Jesús recibe adoración y Jesús nunca rechaza tal adoración. En Mateo capítulo 14, versículo 33, vemos claramente que a Jesús le adoraron. En Mateo capítulo 28, versículo 9, también le adoraron. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 3 y 14, dice, toda la creación, ¿qué dice? Toda la creación adora al Cordero. En la Biblia, sabemos que en la Biblia solo Dios puede ser adorado. Mateo capítulo 4, versículo 10. Y vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo no solo acepta la adoración, sino evidentemente Él cuando adoran no corrige a las personas y por ende si Él recibe adoración definitivamente es Dios. Ahora vamos a ir a otro argumento que es muy bueno, que es la igualdad con el Padre. Juan capítulo 5, versículo 18 dice claramente, se hacía igual a Dios. Juan capítulo 10, versículo 30 dice, Jesús, yo y el Padre somos uno. Y en Juan capítulo 14, versículo 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto
al Padre. Entonces, los judíos entendieron perfectamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que querían matarlo por blasfemia. ¿Por qué por blasfemia? Esto es muy, muy importante, porque Jesús, siendo hombre, se estaba siendo Dios. Muy bien, ahora vamos a ver el testimonio de los apóstoles. ¿Qué es lo que los apóstoles hablaban de Jesús? Vamos en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. En Colosenses 2:9 dice que en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice siendo en forma de Dios. Evidentemente, aquí no es un Dios, Jesús no es un Dios pequeño, Jesús no es un Dios menor, sino Jesús es plenamente Dios. Como dice las Escrituras, Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces hemos visto claramente el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los escritos bíblicos, en la cual evidentemente esto es muy contundente. Y ojito que solamente he leído los textos, no he hecho ninguna interpretación. Hasta ahí sería mi exposición. Muy bien, le quedaba 1 minuto y todavía 16 segundos. No, ya está, no, ya. Yo creo que ha sido muy contundente. Oh, ha sido contundente. Ok. Muy bien, voy a ir con mi tesis. Déjeme la busco por acá. Aquí está. Bueno, voy a poner mi tiempo yo acá y usted también puede checar ahí como usted pueda, ¿ok? Muy bien. Comienzo. Bueno, feliz tarde. Para empezar, feliz tarde para cada uno. Esta noche el debate se trata de mostrar que Jesús es divino. O sea, de eso se trata el debate, de mostrar que Jesús es divino. Y eso es lo que yo voy a hacer yo. Esta noche voy a mostrar que el Padre es el único divino. Jesús no es divino. Así que voy a comenzar por la definición de lo divino o el estándar de la eternidad. Aquí vamos. Para todos mis hermanos que me están poniendo atención esta noche, yo voy a hablar palabra de sana doctrina. Para que ninguno de ustedes se haya llevado, ¿verdad?, por estos vientos del error. Pero antes quiero mostrarles que es necesario que definamos qué es ser divino o un ser divino. No se trata de un título honorífico, un título otorgado, sino de la sustancia misma del Todopoderoso. La Escritura no deja lugar a dudas sobre los atributos que pertenecen solo a aquel que es la fuente. Punto número 1, la inmutabilidad. Yo le llamo escrito está. Y dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. Lo que es divino por naturaleza no conoce mudanza ni sombra de variación. Si una esencia es divina, no puede menguar ni puede hacerse humano. Pues el cambio es propio de lo creado y no del creador, que es inmutable. Punto número 2. La inmortalidad intrínseca. El Espíritu nos dice por boca de Pablo que solo el soberano Dios es. ¿Qué cosa? Es el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. ¿Sí está notando la lógica? Esto es la lógica de las Escrituras. Lo que es divino no puede morir. Si Jesús de Nazaret experimentó muerte real, su naturaleza no puede ser divina, ¿verdad? Pues la divinidad y la muerte son
contrarios. La divinidad y la muerte son contrarios. Son contrarios por definición. Punto número 3. La autosuficiencia absoluta. El Dios que hizo el mundo no es servido por manos de hombres. Dice Hechos 17:25. Como si necesitase de algo. O sea, la divinidad es el origen, no el destino. Lo divino posee, no recibe. Y vamos a ver que Jesús es un hombre que recibió todo de manos de otro. Por lo tanto, no es la fuente original. Ahora, este sería mi argumento número 2. El único sujeto divino es el Padre, el monos theos. Entonces, vamos a establecerlo de una vez. ¿A quién señala la Biblia como poseedor de estos atributos? Y la respuesta es que a un solo sujeto. Y esta persona, la Biblia le llama el Padre. Ahora vamos a ver la confesión de Jesús. El propio Jesús, en una oración solemne que él hizo al Padre, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, él no dice a nosotros. Él no dice a ti y a mí también. No, la palabra único Dios verdadero se le aplica al Padre y él está en el texto que dice que él es el enviado. O sea, hay dos personas distintas. Entonces, el único Dios debe de ser alguien distinto a Jesús. Punto número 2, el testimonio de los apóstoles. Dice Pablo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. 1 Corintios 8:6. Y después dice el Padre. Oh, Jesús está en el mismo texto, pero dice que es el Señor. Y también Pablo dice que Dios lo hizo Señor. Pedro dice que Dios lo hizo Señor. Pablo lo dice clarito y Pedro lo dice clarito. Ahora, voy a hablar del manantial de vida. ¿Por qué el Padre tiene vida en sí mismo? Porque Él es la fuente. En Juan 5:26 dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Esa es una prueba jurídica fuerte. Tener vida en sí mismo es el sello de la divinidad. Pero Jesús reconoce que su vida le fue concedida. Lo que es por naturaleza no se concede, se tiene. Argumento número 3. ¿Quién pues? Escuchen bien. ¿Quién es, pues, el Señor Jesús según el registro sagrado? No un Dios disfrazado, sino el hombre máximo escogido por el Altísimo. Punto número 1. Escogido de entre los humanos, tal como fue profetizado en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, yo voy a levantar. Así dice Jehová. Si Jesús tiene, escucha bien, si Jesús fuera divino por naturaleza, no sería un hermano de los israelitas y ser de entre ellos, tomado de entre ellos, sino sería un extraño que descendió de las nubes. Pero el punto es que dice que Dios levantó a un hombre, no a un segundo Dios. Punto número 3, el ungido con poder. Miren lo que dice este texto, Hechos 10:38. Como Dios, ya mencionó a Dios, ungió a Jesús de Nazaret, ¿con qué? Con Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y yo pregunto, ¿necesita un ser divino ser ungido por otro para tener poder? No. La unción es la prueba de que el sujeto está vacío y necesita ser lleno por la gracia de el Dios y Padre. Punto número 3. El enviado en el tiempo. Ahora, esto es devastador. Dicen algunos que Jesús bajó del cielo literalmente, y casi la mayoría creen esto, que era un ser preexistente. El problema es que la Escritura no tiene tal vanidad. No. La venida pública de Jesucristo se le llama el ministerio y tiene un punto de partida. ¿Y cuándo fue ese punto de partida? Vamos a ver qué dice Hechos 10:37. Después del bautismo que Juan predicó, Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Está notando, fue enviado como embajador, enviado por un rey. Como un embajador es enviado por un rey, así Jesús fue enviado, con autoridad delegada, no con esencia compartida. A eso se refiere la Biblia cuando dice vino del cielo. Y punto número 4, si la divinidad es lo que hemos definido hasta ahorita, entonces la distancia entre el creador y la criatura es algo infinito. No se puede medir la distancia. ¿Sí me entienden? Entonces, vamos a resolverlo facilito. Vamos a ir a sacar esta del abismo, lo vamos a sacar esa doctrina, la vamos a hacer pedazos ahorita. Número 1, la contradicción de la luz inaccesible. Escuchen esto. El Espíritu declara que el Padre habita en luz inaccesible y que ninguno de los hombres le ha visto ni le puede ver.
Ok, para un segundito. 1 Timoteo 6:16. Si el Padre es el único Dios y ese Dios es inaccesible, ¿cómo llegamos a Él si Él es inaccesible? Aquí viene la respuesta. Miren qué facilito. ¿Cómo tenemos la entrada nosotros al trono? Miren lo que dice. Dios escogió a un hombre para que fuese el medio. En 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ahora va a decir la naturaleza del mediador. El mediador no es Dios. Dice Jesucristo, hombre. Un hombre es el mediador. O sea que aquí tenemos un problema grande. Punto número 3. La necesidad de la humanidad. Un mediador divino por naturaleza seguiría siendo inaccesible para nosotros. Pero Cristo, siendo en todo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17, se convierte en el camino. Él no es la meta. Él es el camino hacia el Padre. Confundir el camino con el destino es el mayor error de la teología cristiana moderna. Y como último punto, para finalizar, vamos a ver el galardón de Jesús. Si Él fuera Dios por naturaleza, su gloria sería un derecho, pero la Biblia dice que es un premio. Escuche, no es un derecho, es un premio. Punto número 1, es autoridad otorgada. Jesús no dijo, yo tengo el poder porque soy Dios. Él no dijo como Jimán, yo tengo el poder. No, él no dijo eso. Él dijo, toda potestad me es dada. Y aquí es donde entramos a lo fuerte. Mateo 28:18. Lo que es innato no se recibe. Lo que es naturaleza no se otorga. Si se le dio es porque antes de la resurrección no lo poseía por derecho propio porque murió. ¿Sí nota? Murió. ¿Cómo puede tener todo el poder si murió? Ahora, Jesucristo fue hecho Señor, lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles lo dijeron una y otra vez, que fue Dios que se lo dio, que era un hombre, que en los días de su carne clamó a Dios y Dios le oyó, lo resucitó y lo exaltó. O sea que en conclusión de esta tesis, el mito ha colapsado. Hemos visto que la divinidad es inmutable, inmortal, exclusiva del Padre. Hemos visto que Jesús es el hombre escogido, ungido, exaltado por los méritos de su obediencia. Y la verdad es sencilla. Jesús es un hombre escogido por Dios. El único Dios verdadero es el Padre. Jesucristo mismo lo dijo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. La vida eterna es conocer a dos, al único Dios verdadero y a su enviado. El único Dios verdadero es el Padre. Si hay alguien a quien tenemos que llamarle divino, que tiene divinidad, es el Padre, a nadie más. Muy bien, ahí la dejo. Espero que haya tomado nota porque le voy a marcar su tiempo. Hice 10 minutos con 9 segundos. Le voy a comenzar su tiempo y cierro mi micrófono. Ahora viene la contrarrefutación de 5 minutos, ¿sí? ¿Correcto? Vale. Muy bien. Vale, comenzamos. Muy bien, primeramente hay un error de base de la definición que el señor Selvin dijo sobre la divinidad. Que lo divino no puede encarnarse ni asumir una naturaleza humana, en otras palabras. Pero sin embargo, la Escritura dice todo lo contrario. Una cosa es lo que él piensa y otra cosa es lo que dice prácticamente la Escritura. Y en Juan 1:14 claramente dice que el verbo se hizo carne, y Filipenses capítulo 2:6-7, siendo en forma de Dios, se despojó. ¿De qué se despojó? Obviamente de su gloria. Aquí evidentemente es el punto clave. Luego dice que Dios no cambia. Y si toma la que es capítulo 3, versículo 6, ¿vale? Correcto, Dios no cambia en su naturaleza. Pero la encarnación no cambia la naturaleza, señor Selvin, sino es una adición de la naturaleza humana a la naturaleza de Dios, obviamente. Dios no puede dejar de ser Dios. Por eso Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cristo no deja de ser a Dios, sino añadió a su divinidad la humanidad. Luego, por eso Colosenses 2:9, claramente el apóstol Pablo entendía esta verdad absoluta, que dice en él habita toda la plenitud de la deidad, ¿vale? No dice que habitó, dice que habita, presente, que él es Dios y también él es hombre.
Luego dice que solo Dios tiene inmortalidad y cita 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 16. ¿Vale? Claro, Cristo no murió en su naturaleza divina, señor Selvin. Dios no puede morir, sino Cristo murió en su naturaleza humana. ¿Vale? Si usted no acepta, o si hay alguien que no acepta las dos naturalezas, evidentemente cae en una contradicción. ¿Por qué cae en una contradicción? Porque Juan capítulo 2, versículo 19, dice Jesús, el propio Jesús, destruid este templo que en 3 días lo levantaré. Este texto veo que también el señor Selvin no lo conoce, porque él solamente dice que el Padre le resucitó. Ahora, ¿quién lo levanta? La pregunta. Y aquí hay 3 textos muy interesantes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero voy a dar lo que dice quién lo levantó. Hechos 2:24, el Padre lo levanta. Juan 10:18 dice que Él tiene autoridad. ¿Quién? Jesús tiene autoridad, evidentemente, para tomar su vida. Ahora, Jesús recibe, entonces no es Dios. Entonces, esto obviamente confunde lo que vendría a ser el rol de la naturaleza. Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Claro que sí, nosotros lo aceptamos porque dice el texto, pero para todos que honren al Hijo como honran al Padre. Hay una cosa que hay que entender esto. Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿vale? Pero sin embargo, Dios hablaba de su divinidad y dijo, todo lo que hace el Padre, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Entonces, evidentemente, los unitarios bíblicos no conocen esto. Juan 17:3 dice el único Dios verdadero. Claro que sí, pero en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, dice que ese Dios verdadero es Jesucristo. Claro, ese texto obviamente no les conviene citar evidentemente a los unitarios ni a los judaizantes. ¿Por qué? Porque Juan 17:3 hay una verdad. Dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre y a Jesucristo. La vida eterna no solamente viene por Padre, sino viene por conocer a los dos. Y él mismo dijo eso claramente. Muy bien. Ahora, si nos vamos al contexto de Juan 17, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? Porque estaba hablando evidentemente de los dioses falsos. Pero Juan, hay algo aquí muy interesante. Juan 1:1 dice claramente que el verbo era Dios, ¿vale? En Juan 20:28 dice que Dios mío, Tomás, ¿vale? Y hay algo, Juan 5, 1 Juan 5:20, Jesucristo, este es el verdadero Dios. Aquí no hay ninguna contradicción, sino evidentemente hay que entender el contexto de lo que realmente se está hablando. Ahora, 1 Corintios 8:6, esto es lo que él también cita, pero lo usa mal este texto. En realidad confirma este texto la divinidad de Cristo. Un solo Dios, el Padre, ¿vale? Y un solo Señor Jesucristo. No olvidemos que el contexto del capítulo está hablando sobre la idolatría, sobre los alimentos a los ídolos. Por eso la expresión de Pablo. Pero Pablo sutilmente, cuando habla de un solo Dios, estaba citando el Shema. Y en ese Shema del único Dios, ¿vale?, evidentemente incluye a nuestro Señor Jesucristo. Así que, evidentemente, y luego dice, ¿Jesús fue hecho Señor? Claro que sí. Esto habla de su exaltación como hombre y no de su naturaleza eterna. Y no olvidemos que Señor en el griego es Kyrios, que significa Dios también, Señor y Dios. Pero aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, ya era Dios antes de ser exaltado. Y esto evidentemente la Biblia es muy clara. Ahora, dice Jesús es solo un mediador, ¿vale? Él dice, y cita 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Jesucristo hombre, dice. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice, ¿por qué? Porque el mediador debe ser hombre. Pero también el propio Padre dice del Hijo, ¿vale?, que lo llama Dios. Tiempo. Vale. Le di 6 minutos. Mira, 6 minutos. Vale, gracias. Vale. Muy bien. Voy a reiniciar el tiempo para hacer la refutación de lo que él habló. Miren, aquí lo tengo numerado. Voy a comenzar el tiempo ahora. Voy ahora. Muy bien. Él comenzó usando Juan
20-28. Y los he puesto de mayor a menor todos sus textos. Cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, él dice que Jesús es el Señor de Tomás y es el Dios de Tomás. Si eso fuese cierto, por un momento fuera cierto, si Jesús es el Señor de Tomás y Jesús también es el Dios de Tomás, significa que no existe el Padre. Este hombre es unicitario. Porque si Tomás le está llamando Señor mío y Dios mío Jesús, y que se les olvide que el Dios de Jesús es el Padre, y que en el contexto ya Jesús ha dicho, subo a mi Dios, vuestro Dios. O sea que el Dios de Tomás es el Dios a quien Jesús va a subir. Por lo tanto, decir que le está diciendo Dios a Jesús, está quitando al Padre. Este hombre es unicitario. Tito 2:13. El gran Dios y Salvador lo confunden con Jesús. Si usted dice que el gran Dios y Salvador es Jesús, usted es unicitario nuevamente. Porque ahí está articulado. Joteos. Ahí está clarito. El Dios y Salvador. Si usted dice que el Dios y Salvador es Jesús, usted es unicitario. Porque si usted le aplica a Jesús el Dios y Salvador, usted no tiene al Padre. Porque le está poniendo el Dios y Salvador a Jesús. Porque ese no es el contexto de las cartas pastorales. En las cartas pastorales hay 3 veces la palabra Dios y Salvador, Dios y Salvador, Dios y Salvador. Y en las 3 aparece Jesús siendo el que murió. Dios no muere. Esta noche lo voy a probar. Jesucristo es la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador. El gran Dios y Salvador es el Padre. La gloria es manifestada en el Hijo en su manifestación. Pero esa gloria es la gloria del Padre que será manifestada en aquel que murió por nosotros. Juan 8:58, el error de creer que ego eimi es el nombre de yo soy. El problema es que en el griego de la Septuaginta número 1 no existe nombre de Dios que diga ego eimi. Ego eimi es una palabra común tanto en el griego, en inglés I am, o en español yo soy. Si eso es cierto, que Jesús al decir yo soy está diciendo que Él es Dios, entonces 11 versículos después en el capítulo 9, tome agüita, refresquese, tome agüita. En el capítulo 9, versículo 7 al 9, un hombre que Jesús ha sanado dice, yo soy. ¿Ese Señor también es Dios? No, es una locura. Están mezclando los textos. Juan 1:1, el verbo era Jesús. Sí, pero el problema es que si tienen a Jesús siendo el verbo y es Dios distinto al otro que es Dios, en el mismo tienen a 2 dioses. Pero en Juan 1:6 dice, un hombre enviado de Dios. ¿A quién escoge? Todos los trinitarios escogen. El Dios que envió a Juan es el Padre. Dejan afuera a Jesús. Se les olvidó que en Juan 1:1 tienen a 2 que son Dios. Pero en Juan 1:6 hubo un hombre enviado de Dios. Ese lo envió el Padre. Oh, el Padre es Dios entonces. Entonces, ¿estás admitiendo que el escritor tiene en mente el Padre cuando dijo Dios? Claro que sí. En el verso 14 dice que el que se hizo carne fue Dios, que era Jesús. No, ahí dice y la palabra fue hecha carne. No dice que Jesús se hizo carne, tampoco dice que Dios se hizo carne. No tienen un texto que diga Dios se hizo carne. No lo tienen. No existe ese texto. Colosenses 1:16, esto sí está fuerte. Dice, porque Jesucristo fue el que creó todo. Miren, él sabe lo que el texto dice, pues dice, Jesucristo creó todo en Colosenses, dice. Ahora viene el problema. Dice que en él fue creado todo. Es lo mismo que dice en el versículo 20. Dios en él reconcilió al mundo consigo mismo. Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Dios en Cristo creó toda la estructura gubernamental, tronos, dominios, potestades y autoridades. El paralelo está en Efesios capítulo 1 y Dios lo puso por encima de tronos, dominios, potestades y autoridades. A eso hace alusión. Mateo 18:20, donde hay 2 o 3, ahí no está hablando de una reunión, está hablando de solucionar un problema de la iglesia entre 2 o 3 para que conste toda palabra siguiendo la idea de la Torá. Y luego Mateo 9:6, el que perdona los pecados debe de ser Dios, sí, pero esa es la creencia de ellos, no la creencia de Jesús. La creencia de Jesús, yo soy el Hijo del Hombre y tengo potestad. Él no dijo yo soy Dios, así como ustedes dicen. Juan 5:22, la igualdad en el juicio. No, el Padre le dio todo juicio al Hijo. Y luego la adoración, prosquineo en Apocalipsis. Sí, pero el prosquineo en Apocalipsis, que está diciendo, dice, porque tú fuiste inmolado, te mereces esto. Eso es lo que está diciendo. Y luego Mateo
14:33, Mateo 28:9. Estos eran los textos de prosquineo donde si a Jesús se le adora, porque le traducen por adorar, pero es la palabra prosquineo. No, la palabra prosquineo se usa en Mateo 18:26 para otro hombre, en Apocalipsis 3:9 para otro hombre. Entonces, ¿por qué allá no la traducen por adorar? ¿Por qué? Porque saben que no se trata de Jesús, es intencional. Decir que la palabra prosquineo es adoración porque es Dios, no. La palabra prosquineo es reverencia. Postrarse delante de alguien superior a ti, ya sea en súplica o ya sea en pidiéndole algo o suplicándole algo. Y termino con lo que dijiste en Filipenses 2, versículo 6, que ser en forma de Dios es ser Dios. El problema es que tú le agregaste al texto y se hizo hombre. Dijiste, no. Dice que tomó forma de esclavo. No dice que se hizo hombre. Estaba en un estatus de forma de Dios, gobernante, y toma forma de esclavo. No dice que era Dios y se convirtió en humano. Eso lo agregó usted. Así que ha quedado completamente refutado. Cada punto, yo se lo mencioné de todos sus versículos. Aquí los tengo. Yo grabé cada versículo de lo que usted dijo. Le estaba hablando a mi tablet, le estoy hablando y hablando a mi tablet. Así que cuando haga debate, por favor, tome nota de lo que el hombre está diciendo, porque solo un versículo de lo que yo dije mencionaste. Uno mencionaste de los que yo mencioné. Muy bien. Vamos a ver qué sigue ahora. Ya quedamos con la refutación. Ahora vamos a ir con las preguntas. Prepare su primera pregunta. Vale, hagamos una cosa. Las 3 preguntas yo lo planteo y luego usted me hace las 3 preguntas. ¿Le parece? No, una cada uno, intercalada para dinámica. Usted hace una, luego yo hago otra, luego hace una, así, para verdad. Vale, perfecto. Bueno, empiezo yo a la pregunta, ¿vale? Me dices cuando yo empiece. ¿Ya puedo empezar? No, usted puede empezar. Para la pregunta, alrededor de 1 minuto para preguntar. Vale, no pasa perfectamente. nada. Muy bien. Entonces, la pregunta número 1 sería, si solo Dios puede ser adorado, ¿por qué Jesús acepta adoración repetidamente en los textos bíblicos que yo le mencioné? Esa es la pregunta. Ok. No me mencionaste ni un versículo bíblico. ¿Solo quieres que me tome mis 2 minutos y te conteste? Sí, contesta. Es en general, ¿verdad? Voy a poner mis 2 minutos ahora. Aquí. Bueno, número 1. Cierra su micrófono. Número 1, cuando en la Biblia dice que Jesús aceptó adoración, eso no es un texto bíblico. Esa es teología que tú dices, Jesús aceptó adoración. Si tú dices que Jesús aceptó adoración, entonces Salomón aceptó adoración. David aceptó adoración. Samuel aceptó adoración. Moisés, cuando llegó a Egipto, aceptó adoración. Todos los ancianos, todos se postraron. El problema es que es una composición de ustedes, es un preconcepto, es decir, Jesús aceptó adoración. No, la gente reconoció a Jesús porque era el Cristo. Tenía autoridad. La palabra proskineo, el vocablo proskineo significa postrarse con la frente en tierra o inclinarse o simplemente hacer reverencia a una persona superior en rango a Dios o a lo que consideren ellos que es superior, ya sea en súplica o cuando estás demostrando tu admiración a alguien. En Mateo 18:26, en una parábola Jesús dijo que un siervo se arrodilló ante otro señor y este señor tenía señor arriba de él también. Pero traducen la palabra por se postró. En Apocalipsis 3:9 dice que va a traer a todos que vengan a adorar al líder de la iglesia Filadelfia. Lo traducen por a postrarse. Pero es un engaño de los monjes mocos, los monjes católicos, de traducir, si es Jesús, adorar. Si no es Jesús, no es adorar. Entonces Jesús no acepta adoración, que es Dios. Jesús entiende que lo están reverenciando porque Él es el máster, Él es el Cristo, Él es el Señor de Israel y por implicación ese es el Rey de Israel. Al Rey de Israel se le postraban. 1 Crónicas 29, versículo 20 al 23. Todo Israel se postró delante de David y delante de Salomón y lo adoraron. Adelante, terminé con mis 2 minutos. Ahora usted tiene 2 minutos y yo voy a cerrar mi micrófono. Cuando empiece a hablar le tomo un tiempo.
estos 2 minutos es de qué, de refutación a su respuesta. Usted me va a refutar. Era su pregunta, usted me refuta. Tiene que entender, la intención de su pregunta es porque usted va a refutar mi creencia, ¿ok? Adelante, tiene 2 minutos. Vale, usted dijo claramente que no hay textos que no hay textos donde dice que Jesús es adorado, ¿vale? Pero yo le cité los textos y ahora mismo se lo voy a volver a leer. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios, ¿vale? Y también le cité Mateo capítulo 28, 9, en la cual evidentemente se acercaron y abrazaron a sus pies y le adoraron. Esto dice el texto explícito, ¿vale? Y luego Mateo capítulo 28, 17, y hay muchos más textos, cuando le vieron, le adoraron. Y Juan 9, 38, el hombre dijo, creo, Señor, y le adoró. En sí, hay muchos textos donde evidentemente a Jesús le adoran, pero usted solamente niega los textos y dice que yo no he citado ninguno. Y habla de proscrineo, pero el proscrineo evidentemente tiene muchas aplicaciones y una de las aplicaciones evidentemente es adoración. O sea, lo que usted dice evidentemente descarta la adoración porque evidentemente no le conviene, pero aquí no hay un dogma romano ni nada, solamente estoy yo leyendo lo que dicen las escrituras. Y vuelvo a decir, proscrineo también se aplica a adoración. Hasta ahí sería. Bueno, hizo 2 minutos, 1 minuto 24 segundos, le quedaban 36 segundos. No pasa nada. Vale, vas a dar tu pregunta. Ok, muy ¿no? bien. Aquí voy yo con mi pregunta y usted va a tener, cuando yo ya le haga la pregunta, usted me contesta y esta va a ser de opciones, ¿ok? Mis preguntas son trampa, recuerde, ¿verdad? No trampa para matarlo, como ratón y como rat, no. Es trampa intelectual. Ok, en primera de Timoteo, señor Juan José, 6:16, la escritura establece que hay uno que posee inmortalidad. Y Romanos 5:8 dice que Cristo murió. Entonces, tengo el inciso A. Inciso A. Murió en la cruz una persona divina. Si usted dice que sí, usted va a negar la inmortalidad de Dios. Inciso B. Solo murió su cuerpo humano. Si usted admite que murió solo su cuerpo humano, usted diría que el sacrificio es una farsa. Entonces, ¿cuál escoge? ¿Quién murió en la cruz? ¿Una persona divina o solo murió un cuerpo humano? ¿Cuál de las dos? Muy bien. Ahora sí, comienzo. La respuesta... Si primero tiene que contestarme una de las dos opciones y después, cuando ya me dé una, yo le voy a poner su tiempo porque va a tener 2 minutos para explicarme por qué contestó eso. Vale. ¿Quién murió? ¿Una persona divina o un cuerpo humano solamente? Murió la persona de Cristo. No, tiene que escoger una de mis dos. No hay una tercera opción. ¿Cuál es la segunda? ¿Murió un cuerpo humano? Claro. Cristo. Ok, sí. adelante, tiene 2 minutos. Muy bien, muy bien. La pregunta evidentemente está muy mal formulada. ¿Por qué? Porque por eso dije yo, murió la persona de Cristo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza humana, ¿vale? Ahora, la naturaleza de Dios, evidentemente, Dios no puede morir. Por eso vino Jesucristo, ¿vale? Esto es ni la opción A ni la B, ¿vale? Como él plantea, no es lo correcto. Por eso él mismo dijo, esta es una pregunta trampa, una pregunta no válida. Ahora, la Escritura presenta a Jesucristo como una sola persona con 2 naturalezas. Uno, la naturaleza divina, que es verdadero Dios, y la naturaleza humana. Por eso Juan capítulo 1, versículo 14, claramente dice, el verbo se hizo carne, ¿vale? Ahora, él dice, ¿murió una persona divina? No, obviamente que no, ¿vale? La persona divina no puede morir. Ahora, entonces, ¿murió el cuerpo? La Biblia no dice que murió un cuerpo, dice que murió Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Cristo
murió por nosotros. No dice una parte de Cristo, sino Cristo murió por nosotros. Y esta es una clave teológica en la cual nosotros debemos entender. Si no comprendemos lo que es la encarnación, vamos a terminar haciendo unas preguntas que no tienen ni pies ni cabeza. Hasta ahí sería mi... y con esto termino. ¿Realmente puede Dios unirse a la naturaleza humana sin dejar a Dios? Hago esta pregunta para las personas. Ya está. Muy bien, muy bien. Voy a poner mi tiempo. Arranco ahora. Lo que el señor Juan José, note lo que él dijo. Yo le dije, es una pregunta trampa intelectualmente, porque voy a tocar su ego intelectualmente. Usted acaba de rechazar su doctrina y negó la Biblia. En su doctrina usted dice que Cristo tenía dos naturalezas. Y en su doctrina usted dice que Dios no muere. Entonces, si Cristo tenía esas dos naturalezas y usted no escogió la naturaleza divina, o sea, la carne, murió la carne, usted escogió que Cristo fue el que murió. Usted acaba de destruir su doctrina y negó el texto bíblico. ¿Sabe por qué negó el texto bíblico? Porque en 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados. Usted dijo una verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Pero usted en sus 2 minutos se refutó otra vez usted mismo. Porque en sus 2 minutos dijo que cómo iba a morir lo divino. Murió lo humano. Pare. Usted se contradijo. ¿Sabe por qué? Porque te dijo que Cristo murió. Y eso fue mi pregunta. ¿Murió un ser divino o murió la carne solamente? Pero usted, como sabe que toca su ego de su doctrina y toca el despifarro que hacen de la Biblia, no lo admite. Miren lo que le sucedió a usted. Usted tiene a Jesucristo muriendo, pero después dice que solo murió una parte de él. Pero usted no tiene un texto que diga, parte de Cristo murió. Parte de Cristo es redentora. La otra parte, no. Pero en Apocalipsis, lo voy a rematar con esta. En Apocalipsis no tienen a la parte humana muriendo y la parte divina. En Apocalipsis están premiando a un hombre que murió. En Apocalipsis no dice, vamos a premiar a la parte divina que no murió. No, premiaron a un hombre. Dice, tú eres digno de recibir el poder, la gloria, la majestad y la honra, porque tú fuiste inmolado. ¿A quién fue inmolado? A esa persona que estaba ahí. No fue inmolado a una parte de él y la otra estaba viva. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, estuve muerto y ahora vivo. Usted mintió a la Biblia y rechazó su propia doctrina. Tiempo. Va con su segunda pregunta. Vale. La segunda pregunta es, si Jesús no es Dios, como usted está proponiendo, ¿por qué la Escritura dice que es Él el Creador? Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses capítulo 1, versículo 15-16. Le escucho. Si te escuché muy bien, dijiste que por qué la Biblia dice que Cristo es el Creador. Has desperdiciado tu pregunta. No tienes un versículo que diga, Cristo creó. Esa es mi respuesta. Tome su tiempo. Agarre esos 2 minutos. Vale, muy bien. Usted dice, yo le dije claramente que la Biblia dice que Jesucristo es el Creador. Pero usted dice que no, porque no dice Cristo es el que creó. Pero vamos a ver el contexto bíblico, qué es lo que realmente dice. Porque veo que aquí usted no solamente está negando el texto, porque la respuesta claramente dice en Juan capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿De quién estaba hablando aquí? Evidentemente de el Verbo, que por medio del Verbo hizo toda la creación. Ahora, si todo fue hecho por Él, ¿cómo puede Él ser parte de lo hecho? Eso es lo que también le dije al principio.
Pero también usted está negando Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, en la cual el mismo texto, el apóstol Pablo habla de quién, de él. ¿Quién es él? De Jesucristo. Y dice que en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Usted evidentemente no solamente está negando el texto, sino prácticamente está mintiendo a lo que dice la palabra de Dios. Y yo no estoy haciendo ninguna interpretación como usted hace interpretaciones, solamente estoy leyendo los explícitos. Creó todo, todo es para él, dice el texto, existe antes de todo. Entonces esto evidentemente es un lenguaje exclusivo de Dios que el apóstol habla y le da evidentemente a Jesucristo. Hasta ahí. Muy bien, Juan José, voy con mi segunda pregunta. Ok, mi segunda pregunta es acerca del origen de la vida. Jesús afirma que el Padre le dio a tener vida. Y también dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Si le gustara leerlo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un ser divino necesitaría que otro le otorgue la vida? Esa es la pregunta. Y le voy a dar dos opciones. Inciso A, usted admite que Jesús no es divino porque recibió a tener vida. O, inciso B, usted admite que Jesús mintió. Escucha la primera opción. ¿Admite usted que Jesús no es Dios porque necesitó que le dieran a tener vida? ¿O usted admite que Jesús mintió al decir que solo el Padre tiene vida en sí mismo? ¿Cuál de las dos? ¿Entiende la pregunta? ¿Cuál de las dos? Ni la una ni la otra. ¿Por qué? Ahora le voy a dar, porque ambas están evidentemente mal planteadas. Yo no dije lo que usted está afirmando. Claramente, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese verbo hecho carne, Dios mismo hecho carne, vino como ser humano y estaba sujeto a su Padre. Por eso la Trinidad, la doctrina cristiana, nosotros decimos que Jesucristo es verdaderamente hombre. Y cuando hablamos de verdaderamente Dios, Juan 1:1 y Colosenses 2:9. Entonces, si el Hijo tiene vida en sí mismo, entonces no es una criatura, porque ninguna criatura puede tener vida en sí mismo. Y no olvidemos las palabras de Jesús, que dijo, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Ahí evidentemente hay una igualdad. Y termino con esto. Todo el que honra al Padre, honra al Hijo, y todo el que honra al Hijo, honra al Padre. Usted evidentemente ni honra al Hijo, ni honra al Padre. ¿Por qué? Porque niega la identidad y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, termino el tiempo. Le quedaba 30 segundos. Muy bien, voy a ser claro en esta refutación. Comienza mi tiempo, cierro el micrófono. Miren lo que él admitió. Él dijo clarito que una criatura no puede tener vida en sí mismo. ¿A quién se refirió? ¿Aparte de Jesús o a Jesús? Si notaron cómo se refutó solito. Dice, claro que él tenía que recibir a tener vida porque una criatura no tiene vida en sí mismo. Pues si eso es lo que estoy probándote, que Jesús es criatura. Dios es el Padre. Ay, me río de Janeiro. Él dice, claro que una criatura no puede tener vida en sí mismo. O sea, te has refutado. No aceptas ni una ni la otra. Admites que Jesús, fíjate que mejor hubieras contestado. Yo te puse la propuesta, te la Tú dijiste, si una criatura no puede tener vida en sí mismo, pues claro, eso es lo que te estoy mostrando hoy. Que una criatura no puede tener vida en sí mismo. Jesucristo se le dio a tener vida. Tú tenías que admitir de entrada la refutación. Estaba refutado solo con contestar, pero
preferiste tomarte 2 minutos para ser refutado. Porque mi pregunta fue tan clara que dice, usted admite que hay una divinidad dándole a alguien que no es divinidad, o usted está admitiendo que Jesús mintió al decir que el Padre sí tiene vida en sí mismo. Y ahora admitiste que Jesús, siendo criatura, tú no dijiste la parte carnal era criatura, tú dijiste que Jesús era criatura. Pues claro, eso es lo que estamos diciendo nosotros los unitarios. Esta noche, señores, ha quedado probado. Mira lo que dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Juan 6:57. Pero hay algo muy bonito que en el Salmo 36, versículo 9 dice, el Padre es el único manantial de vida. ¡Wow! El Padre es mayor que yo. O sea, todo lo que Jesús hizo fue porque se le fue dado. No puede negar. En Juan 17:2, el Padre me dio toda potestad sobre toda carne. Mateo 28:18, toda potestad me es dada. Pues claro que le fue dado. El otro tiene poder en él, no es intrínseco. ¿Sí me entiende? ¿Qué facilito? Usted fue refutado esta noche. Vamos, va con su tercera pregunta. Muy bien, la tercera pregunta, a ver, está por aquí. Vale, la tercera pregunta es muy explícita. ¿Por qué el Padre llama Dios al Hijo en Hebreos capítulo 1, versículo 8, refiriéndose si el Hijo no es Dios como usted dice? Y esto evidentemente no es una interpretación, ¿vale? Es una cita directa de lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Escucho. Muy bien. Tomo mi tiempo. Mira, el que inferiste, dices que el Padre le está diciendo al Hijo. El escritor dice, más del Hijo dice, y va a citar el Salmo. Dice la Escritura. Y se va a dirigir a la Escritura, porque eso es lo que viene haciendo, citando la Escritura. En Hebreos 1:8, cuando se refiere, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, le está llamando Dios. El texto no dice que el Hijo es Dios. En el verso 9, esta persona que fue ungida, en el verso 9 dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Espera, ¿este hijo a quien se le llama Dios tiene Dios? ¿Tiene Dios? Si tiene Dios, yo te digo cuál de los dos es Dios. Si tiene Dios, yo te digo cuál de los dos es Dios. ¿Sabes cuál es Dios? El que no tiene Dios por encima de él. Si este Dios tiene Dios sobre él, entonces aquel sí es Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿quién es el jefe? Él. Pero de repente le dice, ¡hey, ven para acá! Ah, no, entonces ese no es el jefe. Y luego voy al otro y le digo, entonces ese sí es el jefe. Sí, ese es el patrón. Y viene y cuando le estoy hablando con él, ¡hey, qué te mandé a hacer! Ay. Entonces, yo quiero hablar con el que nadie lo manda. Ese es el verdadero patrón. Entonces, para recordarte que ese texto es citado del Salmo 45. En el Salmo 45 se le habla a Salomón en el versículo 2, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en el Salmo 45, versículo 6, es a Salomón que se le llama tu trono, oh Dios, porque a los dioses se divinizaban. En el antiguo cercano oriente se divinizaban los dioses, se exageraban los textos, las narrativas se exageraban para darle divinidad a los hombres, pero ellos sabían que no eran hombres, sino que era simplemente una atribución. Moisés fue hecho Dios en Éxodo 7:1. En Éxodo 22, verso 8, verso 9 y verso 28, el sumo sacerdote y los jueces son Dios. Salmo 82, versículo 1 al 7, los humanos, jueces de Israel, fueron llamados Dios. Jesús apeló a ese texto. Tome agüita. Cuando le dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Y él dijo, no, Dios llama a dioses a los hombres también. Yo soy llamado Dios. Él está admitiendo que es llamado. Sí, Jesús es llamado Dios. No es Dios. Tiene 2 minutos. Cuando usted decida, yo le pongo su tiempo. Tome agüita. Muy bien, a ver, espera un momentito, estaba anotando lo que estaba diciendo. Muy bien, vale, ahora sí. Vemos claramente que
él no me contestó directamente el texto, ¿vale? Aquí el argumento del señor unitario siempre va mezclando las cosas, picoteando de aquí para allá. Primeramente dice el uso figurado de dioses para hombres. Luego habló de la relación entre el Padre e Hijo y el texto de Hebreos. Pero Hebreos 1:8 es explícito. Dice, más del Hijo. ¿Quién está hablando? ¿Quién le llama Hijo? Obviamente el Padre. Más, el Padre está hablando aquí. Más del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El sujeto, evidentemente, es claro, Dios. El Padre que está hablando a quién, a el Hijo. Cosa que, obviamente, este señor está negando. No dice el Hijo dice. No dice, ni la Escritura dice en general, como él está pretendiendo decir, sino claramente dice más del Hijo, dice, y obviamente se está refiriendo el Padre. Ahora, él dice, tiene Dios, Hebreos 1:9. Sí, el texto dice, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido. ¿Qué significa esto? La pregunta, ¿esto niega la divinidad de Cristo? No, sino explica una distinción entre el Padre, del versículo 8, que le llama Dios a Jesucristo, y la otra persona que es Jesucristo. Esto evidentemente destruye tanto a los unitarios como a los unicitarios. Entonces, que el Hijo tenga el Padre como su Dios, obviamente no niega la naturaleza divina de Cristo, sino habla de su relación con el Padre y de su encarnación. Gálatas 4:4, evidentemente, él no lo ve o no lo conoce. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso Jesús estaba sujeto a su Padre. Por eso Jesús dice, el Padre es mayor que yo. No porque no sea Dios, sino porque él estaba sujeto a su Padre. Hasta ahí. Muy bien, aquí es donde vamos a tener que darle el toque final a esto. Juan 17:3, si usted quiere volverlo a leer, puede leerlo porque es un texto que a ustedes no mucho les gusta. Creo que a nadie le gusta. Pero en Juan 17:3 Jesucristo dice, y esta es la vida eterna. La vida eterna la predicó Jesús, la predicaron los apóstoles y se sigue predicando hoy. Entonces, Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora viene mi pregunta. Es que esto va a herir. Ahora, la pregunta es, cuando Jesús usó las palabras, el único Dios verdadero, escuche, cuando él dijo, e inciso A, se incluyó él cuando dijo el único Dios verdadero, inciso A, inciso B, escuche, se excluyó él en las palabras el único Dios verdadero. Se incluyó, inciso A, se excluyó, inciso B. Antes de que me responda, exijo una de las dos. ¿Cuál de las dos es? Vale, muy bien. Voy a comenzar. No la acepto ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Vale? Porque aquí hay un error de planteamiento. Juan 17:3 claramente dice el texto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí no hay una exclusión, ¿vale? Como usted está planteando de naturaleza, sino hay una distinción de personas entre el Padre y el Hijo. La vida eterna no solamente es conocer al Padre, al único Dios verdadero, sino la vida eterna es conocer a Jesucristo. Por eso el autor en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, repite las mismas palabras de Juan 17:3, pero esta vez dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa sería mi respuesta, señor Selby.
Como eran 2 minutos y solo se gastó uno, vamos hasta los 2 minutos porque voy a ponerle el texto ahí arriba. Le voy a poner el texto ahí arriba. Ahí se lo voy a poner ahorita, mire. Mientras corre el tiempo suyo. Tiempo suyo. Primera de Corintios capítulo 8. Versículo 6 dice, un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. La pregunta, ¿significa eso que el Padre no es Señor? ¿Significará el texto que Jesucristo no es Dios? No, eso no lo dice evidentemente el texto. Cuando dice único Dios, evidentemente nosotros, o la Biblia dice un único Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que plantea la Trinidad. Hasta ahí, Señor. Ya está con eso. Ahí sí ya completó. Ahora lo voy a poner aquí en la pantalla. Aquí lo pongo en la pantalla. Para hacerle un poco de justicia al debate. Escuche, voy a poner mi tiempo. Dice él que ninguna de las dos. Ahora, él traiciona su propia doctrina porque en la doctrina dicen que Dios envió al Hijo en su propia doctrina. Y saben que el Hijo era humano en ese momento. Por eso, dicen ellos que era humano, por eso tenía Dios. Pero ¿saben por dónde se fue él? A no contestar mi pregunta. Se fue a hablar de que la vida eterna. Yo no pregunté eso. Yo le pregunté si Jesucristo se incluyó o se excluyó. ¿Qué dice aquí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tome agüita porque ha mentido en el texto. ¿Se va a tomar todo ese garrafón? Debe de haber una necesidad interna. Qué mentiroso soy. Así dijo. Dice, a ti. ¿Qué dijo del Padre Jesús? A ti, el único Dios verdadero. ¿Quién es Jesús en el texto? El enviado. ¿Se excluyó de las palabras el único Dios verdadero? Claro que sí. Claro que sí se excluyó. No se incluyó la palabra el único Dios verdadero, que serían las palabras griegas monon, latinon, theon. Esas tres palabras son únicas en los 31.102 versículos de toda la Biblia. Esas tres palabras juntas solo están en un solo texto, y es el manuscrito de Juan. Aquí está, mire, monon, latinon, theon. Solo un solo texto en toda la Biblia lo tiene. Y tiene las palabras a ti. Usted mintió en cuanto al texto de la Biblia y usted rechazó su propia doctrina. Porque los trinitarios dicen que aquí Jesucristo era un humano, por eso él tuvo que reconocer que el Padre es el único Dios verdadero. Por lo menos ellos dicen eso. Pero igual está refutado. Usted no aceptó mi pregunta, pero se fue por la tangente a no contestarla. Y esta noche usted ha quedado en evidencia. Y faltan 5 minutos. Prepárate. Muy bien. Ahora va usted con sus 5 minutos de careo. Aquí tenemos que tener los dos el micrófono abierto y usted controla las preguntas. Yo voy a llevarle su tiempo. Cuando se acabe su tiempo, le digo tiempo, ¿ok? Vale. ¿Quién comienza con las preguntas, con el careo? ¿Usted o yo? 5 minutos de preguntas. Vale, muy bien. Cuando usted me diga, espera, voy a poner aquí también para ver. No creo que utilice los 5 Comienza su minutos. tiempo en 3, 2, 1. Vamos. Muy bien. La primera pregunta.
¿solo Dios puede ser adorado, sí o no? En la Biblia, la palabra proskineo es para Dios y para hombres. No, no solo Dios puede ser adorado. Hombres y Dios son adorados si se refiere a la palabra proskineo. Vale, segunda pregunta. ¿Jesús fue adorado en la Biblia, sí o no? Sí, fue adorado en la Biblia igual que otros hombres también. Muy bien. ¿Jesús rechazó alguna vez esa adoración, sí o no? No, no lo rechazó, igual que David tampoco, ni Salomón tampoco. Muy bien. ¿Perdonar pecados es algo exclusivo de Dios, sí o no? Sí, ¿Jesús perdonó pecados, sí o sí, no? Jesús perdonó pecados en representación del Padre. Fue autorizado por el Padre. Muy bien. ¿Dios comparte su gloria con otro, Isaías 42:8, sí o no? No, ¿Jesús comparte la gloria del Padre en Juan capítulo 17, versículo 5, no, sí o no? no, no, ¿Puede un ser creado crear todas las cosas, sí o no? no, ¿Jesús creó todas las cosas, sí o no? no. ¿Dios es eterno, sí o no? Sí, ¿Jesús dijo, yo soy antes que Abraham, sí o no? no. ¿Intentaron matar a Jesús por hacerse igual a Dios, sí o no? Intentaron matar a Jesús por malinterpretar su palabra. Sí, ¿Se equivocaron los judíos al entenderlo a Jesús? sí, por eso le crucificaron. ¿Jesús corrigió esa confusión? No, porque él sabía lo que estaba diciendo y cuando él habló dijo que él era el Hijo y que eso no era blasfemia. El Padre llama Dios al Hijo en Hebreos capítulo 1, versículo 8. El texto llama al Hijo Dios, igual que otros hombres fueron llamados Dios. Vale. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo, según Colosenses 2:9, ¿sí o no? Amén. Yes. Amén. Sí. Vale, ¿dónde estoy? ¿Jesús es el juez final de la humanidad, sí o no? Sí, es el juez designado de acuerdo a Hechos 17:31. Muy bien. ¿Jesús es el juez final de la humanidad? Sí, Muy bien, gracias. ¿Solo Dios puede juzgar al mundo? ¿Sí o no? Dios es el juez supremo. Sí. Vale. ¿Jesús es el que va a juzgar al mundo? ¿Sí o no? Sí, el Padre va a juzgar a través de Jesús. Sí. No, le pregunto. La pregunta es explícita. ¿Jesús es el juez, va a venir a juzgar al mundo? ¿Sí o no? Jesús es el juez designado. Sí, Él es el que va a juzgar. Vale. ¿Solo Dios puede juzgar al mundo? Sí, Dios es el juez supremo. Muy bien. ¿Tomás llamó a Jesús Dios mío? No, No. Muy bien. ¿Jesús lo corrigió a Tomás cuando le dijo Tomás, Dios mío? sí lo corrigió y le dijo que no fuera incrédulo, que fuera creyente. Muy bien. ¿Jesús se autonombró yo soy el Hijo del Hombre? ¿Sí Sí, o no? El sí. Hijo del... Mateo 9:6. Vale. El Hijo del Hombre, según Daniel capítulo 7, ¿es divino? ¿Sí o no? No, Vale. ¿Jesús es eterno? después de su resurrección, Él vivirá para siempre por la eternidad. Sí, Jesús es eterno. Vale. ¿Jesucristo vino en carne antes, en Juan capítulo 1, versículo 14?
No. Tiempo. Vale. 5 minutos con 9 segundos. Ok. Espero que... Ya miró cómo se contesta. Solo le faltó a usted refutar. Usted no refutó. Usted solo me hizo preguntas y... Ahora mire cómo se hace un careo para la próxima vez que usted rete a un unicitario. Ya sepa cómo se hace. Ok, vamos. Mire, escuche. Voy a arrancar con mi tiempo. ¿Ok? En 1 Timoteo 6:16 dice que solo hay uno que tiene inmortalidad. ¿Quién es? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Gracias. Jesús, según Romanos 5:8, ¿murió sí o no? Sí. Correcto. Entonces usted tiene a dos, pero hay uno que tiene inmortalidad y el otro que sí muere. Por lo tanto, ese que no muere es Dios, el otro no. Vamos con la segunda tanda. Según 1 Timoteo 2, versículo 5, ¿hay un solo Dios, sí o no? Sí. Y según 1 Timoteo 2:5, ¿hay un solo mediador entre Dios y los hombres, sí o no? Sí. Según el texto, 1 Timoteo 2, verso 5, ¿quién es el mediador? ¿Dios o el hombre Jesucristo? Jesucristo, hombre, lo dice el texto. No, no, no. ¿Jesucristo qué? Jesucristo, hombre, lo dice el texto. Ok, no es Dios, ¿verdad? Sino que Jesucristo hombre. Gracias. Ahora, en ese texto queda establecido que hay un solo Dios y que hay un mediador entre Dios, que está acá arriba, y la humanidad. Ese mediador es su nombre. Por lo tanto, de acuerdo a nuestro debate, es quién es el divino. Si Jesús es divino. Y resulta ser que Jesús es humano. Vamos con la otra tanda de preguntas. ¿Ok? En Mateo 28:18, Jesucristo dice, toda potestad me es dada. Pregunta, ¿quién le dio toda potestad a Jesús? El Padre. El Padre se la dio después de resurrección, eso queda claro. Ahora, pregunta para usted, ¿al Padre alguien tiene que darle algo para que el Padre tenga? No. Jesús sí necesita que le den para tener vida eterna, ¿correcto? Sí. Sí, eso significa que antes de él recibir no la tenía, queda claro. Tanda número 4. En Santiago 1:13, pregunta para usted, ¿Dios puede ser tentado, sí o no? No. Dios no puede ser tentado, claramente. En Hebreos 4:5 dice que Jesucristo fue tentado en todo. Pregunta, ¿Jesucristo fue tentado en todo, sí o no? Tentado no, fue puesto a prueba. Como El hombre. texto dice tentado en todo. Ahora viene mi pregunta para usted, la última de esta tanda. Si Jesús fue tentado, pero Dios no puede ser tentado, pregunta para usted, ¿por qué Dios no puede ser tentado? Contésteme, ¿por qué Dios tiene 7 segundos? ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque es Dios, sencillamente porque es Dios. Jesucristo vino en Y condición de hombre, fue probado. no, yo Pero hablé no de fue Dios, no estaba hablando de Jesucristo. Ok, entonces usted admite que Dios no puede ser tentado porque Él es Dios, ¿correcto? ¿Eso es lo que dijo? Sí, sí. Correcto. Y el que es tentado porque está sujeto a la tentación, ¿verdad que sí? Sujeto a la tentación, no. ¿Y por qué Porque, fue tentado? porque él no tiene pecado. Jesucristo viene en condición No, de pero ¿por hombre. qué fue tentado? Yo no le Como pregunté si Jesucristo. tenía pecado o no, pero estaba sujeto a ser tentado, sí o no. Probado. ¿Y probado es ser tentado? Bueno, vale, sí. Si tú quieres... Ok, puedes- muy bien. Se enredó todo. Ok, aquí vamos con la otra. En Marcos 13:32 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Pregunta para usted, ¿el que sabe todo era Dios o Jesús? ¿Quién de los dos sabía todo? Ambos. Entonces, ¿Jesús mintió cuando dijo que ni el Hijo lo sabía? No. ¿Dijo la verdad cuando dijo que él no lo sabía? Sí. O sea, entonces el que miente es usted. Muy bien. Ok, vamos con la última tanda. Tenemos un minuto. Ok. Ya. En Juan 17:3, ¿a quién le llamó Jesús con las palabras el único Dios verdadero? ¿Al Al Padre? Padre. ¿Sí o no? Al Padre, sí. Al Padre. Jesucristo dijo que Él es el único Dios verdadero o que el Padre es el único Dios verdadero. Y el Padre es el único Dios verdadero. Sí. Jesucristo
dijo en ese texto que él era el enviado? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Se excluyó Jesús de las palabras el único Dios verdadero? ¿Sí? ¿Se excluyó o no se excluyó? No se excluyó. Entonces, ¿mintió cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Sí o no? ¿Mintió sí o no? No mintió porque el contexto es la vida eterna y la vida eterna es por el Padre y el Hijo. Ok, entonces, ¿no mintió cuando dijo que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Dijo la verdad entonces? Claro que sí. Entonces el que mintió fue usted. Porque usted dijo que Cristo no se había excluido. Y el texto dice que sí se excluyó. Por lo tanto, hemos determinado en este debate que el único divino es el Padre. Jesús es un humano. Estamos bien, ahí terminamos. Perfecto. Bueno, tenemos tiene 2 minutos para hacer como que dice una conclusión del debate rápido. Yo le pongo su tiempo a partir de ahora. 3, 2, 1. Muy bien. Hemos visto claramente que la escritura es definitiva. Hay testimonio del Padre, testimonio del mismo Jesús, testimonio de los apóstoles, ¿vale? Evidentemente están las cartas paulinas, cartas pastorales, cartas generales en los evangelios. Todo apunta evidentemente a que Jesucristo es Dios. ¿Por qué me he puesto esto de la Trinidad? El que niega la Trinidad, como los unitarios bíblicos, van a negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, claramente Jesús dijo, el que no crea que yo soy, en vuestros pecados y delitos moriréis. Así que nuevamente, solamente yo he expuesto la palabra de Dios, y evidente para nosotros es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque solo el Creador puede redimir a su creación. Ninguna criatura puede salvar a otra criatura y por ende Jesucristo es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el evangelio de salvación que predicó los apóstoles y obviamente enseñó nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y con eso termino, que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de incredulidad, ya que solamente por el Espíritu Santo yo puedo reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Y vemos claramente que la doctrina bíblica es la Trinidad y el que tiene al Espíritu Santo reconoce la persona, la identidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendiciones a todos. Ok, voy a ir con mis 2 minutos a partir de ahora. Bueno, le agradezco, Juan José, por el debate. Creo que hay algo que ha cambiado en usted. Se ve de largo que hay algo que ha cambiado. Por ahora, hoy, lo ha mostrado que usted ha cambiado bastante. Y en cuanto al debate, realmente es increíble, ¿verdad? Que digan una cosa y después digan otra. Primero, que Jesús, en Juan 17:3, Jesús se incluye en la parte del único Dios verdadero. Pero después cuando yo le pregunto, ¿a quién se refiere la palabra a ti, el único? Al Padre. ¿Mintió cuando dijo que el Padre es el único? No mintió. Entonces, ¿quién es el que está mintiendo? Entonces, por eso yo lo acusé que usted es el que está mintiendo. Entonces, en las preguntas, como la primera pregunta que yo le hice, que la tengo por aquí. Las preguntas que yo le hice a usted fueron basadas simplemente en el texto bíblico. Mi primera pregunta era de 1 Timoteo 6:16, donde dice que el único que posee inmortalidad es aquel que habita en luz inaccesible. Lógico que no es Jesús, porque Jesús fue visto y fue tocado. Dios no puede ser visto ni tocado. Y en Romanos 5:8 yo le expliqué a usted que Cristo sí murió. Ahora, cuando yo le hice la próxima pregunta a usted dijo que ninguna de los dos. Y ese es el problema, porque usted tiene que mentirle al texto, porque el texto dice Cristo murió. Aún cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Él se refiere a una persona que murió. Cuando le hice la otra pregunta, usted dijo que no, que ninguna de las dos, porque... Vamos a ver cuál fue la segunda pregunta. Aquí está. En Juan 5:26, que yo le pregunto a usted que si el Padre dice que tiene vida en sí mismo, pero que Jesús necesita que le den vida para tener vida en sí mismo,
Ahí es donde viene el problema, porque usted dice por un lado una cosa, pero después tiene que ir a decir lo contrario. Entonces yo le dejo como mensaje para todos. Si niegan el texto, están mintiendo y hacen a Dios mentiroso. Pero si ustedes aceptan el texto, quien queda como mentiroso es su doctrina. Y eso es lo que he demostrado en esta noche. Jesús no es divino, el divino es el Padre. Muy bien, Señor, nos desconectamos entonces, que tenga feliz tarde, feliz noche, y pues ahí estaremos pendientes. Yo voy a postear este video en YouTube. Me despido, paz a todos. Muy bien, nada, gracias por esta oportunidad y que tengáis buenas noches, señor Selvin Cruz. Paz. La paz. Muy bien, ha sido un debate muy interesante, ¿vale? ¿Cuál es lo positivo que nosotros podemos sacar de este tipo de debates, ¿vale? Que nosotros solamente nos regimos a lo que dice la Escritura. Ahora, hay algo que me llama la atención, ¿vale? Siempre utilizan el único, y esto es muy importante, siempre utilizan el único pasaje para argumentar que Jesucristo no es Dios. Y esto lo vamos a ver con los unitarios, con los judaizantes, con las raíces ebrias, y es Juan 17:3. Pero la pregunta, Juan 17:3, ¿estará descartando que Jesús es Dios? ¿Vale? Ahora vamos a analizar esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Vale? Porque este es el único argumento que él sostiene, en la cual evidentemente las preguntas, las opciones A y B no se pueden responder, porque evidentemente es una pregunta, como él mismo reconoce, una pregunta trampa. Cuando nosotros leemos el texto Juan 17:3, siempre hay que verlo desde su contexto, ¿vale? El versículo dice, y esta es la vida eterna. ¿De qué nos está hablando? De la vida eterna. No está hablando del Padre que es, ¿no? Y Jesús es descartado como Dios. No, eso no. El texto primeramente dice, está hablando y dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cómo yo puedo llegar a la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esto es el Shema. La Trinidad es un solo Dios, ¿vale? En Padre, Hijo y Espíritu. Si yo puedo demostrar aquí, ¿hay textos que dicen que el Padre es Dios? Sí. ¿Hay textos que dicen que Jesús es Dios? Sí. ¿Hay textos que dicen que el Espíritu Santo es Dios? Sí. Definitivamente. ¿Habrá tres dioses? No. Un solo Dios verdadero. Por eso Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo aquí tú que has enviado. Aquí debemos observar la estructura del pasaje. ¿Cuál es la estructura del pasaje? Es que Jesús hace una distinción, ¿vale? Y esto destruye, obviamente, no solo a los unitarios, sino a los unicitarios. Hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Por eso dice el Padre, llamado el único Dios verdadero, y el mismo, ¿vale? El mismo llamado el enviado. Y por esto, tanto por el Padre como por el Hijo, evidentemente se obtiene la vida eterna. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿vale? Es una relación, una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿vale? Que no podemos llegar al Padre si no
es por el Hijo. Y no podemos llegar al Hijo si no es por el Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Ahora, siguiendo observando Juan 17:3, evidentemente este texto no niega que Jesucristo sea Dios, no lo niega, más bien está hablando de ese rol mediador. Esto también hay que entender en el contexto bíblico, ese rol mediador entre su encarnación, Jesucristo hombre, hacia la divinidad que es el Padre, ¿vale? Entonces, la divinidad del Hijo no se pierde cuando asume la humanidad. Y esto nosotros debemos de entender. Jesucristo no puede dejar de ser Dios, ¿vale? Ahora, hay un principio clave y es la distinción, esto es muy importante, hermanos, es la distinción de roles dentro de lo que vendría a ser la Trinidad. El Padre es la fuente de toda la divinidad, ¿vale? Y el Hijo es Dios eterno, pero actúa en función de su misión encarnada. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente que era necesario que el Verbo, que es Dios, venga, se haga carne y habite entre nosotros, y obviamente con un plan. Ese plan de la redención. Jesucristo mostró algo muy precioso cuando habló del bautismo, el bautismo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? Aquí no solamente está hablando del bautismo, sino está revelando lo que vendría a ser el propósito de Dios. El Padre es el que envía. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre es el que envía. Amén, gloria a Dios. Y el Hijo, Jesucristo, acepta ese mandato, pero no lo acepta por una imposición, sino acepta voluntariamente. Por eso dice claramente Filipenses que se hizo con condición de hombre. Y como dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si evidentemente si Jesús solamente fuese un hombre común, como plantean los unitarios, la salvación evidentemente de la humanidad no sería eficaz. Y luego bien entra en escena el Espíritu Santo y me preguntarás, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos revela quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Y solo por el Espíritu Santo yo puedo reconocer a Jesús como Señor y como Dios. Así que dentro de la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo único que yo hice en este debate, evidentemente, es leer las Escrituras. Y prácticamente, como siempre digo yo, las Escrituras se explican solas. Así que doy gracias a vosotros por estar en este en vivo, en este debate que tuve con Selvin, el unitario bíblico entre comillas, porque de bíblico hemos visto que no hay nada de bíblico, es antibíblico, porque todos los textos que yo he dado, él lo ha negado. Y vuelvo a decir, gracias por el apoyo y gracias por sus mensajes, gracias por compartir el en vivo y nada, espero que este debate haya sido de bendición para vosotros. De todas maneras, este mismo debate también lo voy a subir a YouTube y nada, me despido, que tengan una feliz tarde, noche y muchas bendiciones. Y lo único que yo puedo decir ahora, gracias Señor Jesús, por conocerte quién realmente eres. Que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y gracias a vosotros, hermanos, por estar aquí, por apoyarme y que Dios
realmente os bendiga a todos vosotros y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Así que me despido y muchas gracias nuevamente y muchas bendiciones. Hasta mañana, que mañana mañana voy a analizar este debate, las palabras de Selvin, en un sentido más amplio. Así que los espero a las 10 de la noche, hora de España, que va a ser una explicación más profunda, las preguntas y todo, así que no te lo pierdas. Mañana te espero a las 10 de la noche. Bendiciones y que la paz del Señor esté con vosotros nuevamente. Bendiciones.